Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos viendo el tema de ácidos nucleicos. Ya habíamos explicado que la unidad estructural de los ácidos nucleicos son los nucleótidos y que están formados por tres elementos: el ácido fosfórico, la pentosa y la base nitrogenada. Bien, respecto a la pregunta que me habéis hecho, sí, lo recomiendo totalmente. O sea, os diría que pusierais DNA y RNA porque es primordial, ¿no? Sobre todo para los que, los que corrigen. Bien. Vale, seguimos. Bien, entonces, los nucleósidos sería aquella unión primera, o sea, que antecede a lo que es el nucleótido en sí, que esto me lo habíais preguntado en glúcidos, si mal no recuerdo. Contaríamos con lo que es la desoxirribosa, que sería en caso del ADN o lo que hemos dicho DNA, y la base nitrogenada, que sería la citosina. Y si aparece la base nitrogenada, claro, la cuestión es que si os aparece solo la base nitrogenada, decís que es una base nitrogenada. Si os aparece con base nitrogenada y glúcido, decís que es un nucleósido. Y si os aparece con un ion fosfato, tenéis que decir ya que es un nucleótido, ¿vale? Esto es un truco, pero bueno, acordaros que las bases púricas son las que son puras como el agua, A, G, adenina, guanina, y el resto, pues citosina, timina, uracilo, van a ser las pirimidínicas. Bien, acordaros que los nucleósidos están unidos por un enlace N-glucosídico por el grupo nitro que tenemos en el carbono 1. Entre el carbono 1 de la pentosa que está aquí y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada si es pirimidínica, y con el 9 si es púrica. Esto realmente no es muy necesario, pero bueno, está bien que lo controléis, ¿vale? Esto tampoco es necesario, pero bueno, nucleótidos, ya hemos dicho que están formados por la unión al nucleósido del ion fosfato y sobre todo es muy importante porque os pueden preguntar cómo se forma la cadena de polinucleótidos y tal. Bueno, pues tenéis que decir que se une por el enlace 3,5-fosfodiéster, ¿vale? Y no hace falta que lo dibujéis porque esto me lo habéis preguntado alguna vez por privado. Esto puede daros a confusión de que no os acordéis de cuál es el carbono, de dónde está, si el OH este tiene aquí OH, si está ionizado, si este tiene doble enlace, si es aquí el doble enlace. Hombre, pues esto, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que lo vería absurdo. Como el enlace fosfoéster se realiza al propio ser un enlace éster y además entre un grupo fosfato y al haber dos, uno aquí y otro aquí, se denomina por eso fosfodiéster. El sentido de la cadena, como va de 5' a 3', denominaríamos el enlace como 5,3, pero bueno, en este caso, si lo mencionamos así, 3, 5. ¿Por qué? Porque aunque sea 5,3, ¿dónde se sitúa el 3'? En este carbono. Pero esto simplemente es por empezar a contar desde el 1. 1, 2, 3. Y ya está. 4, 5. Entonces por eso se realiza entre el 3 y el 5. Vale, hasta aquí. Antes de pasar a los tipos de ADN, ¿alguna duda? Podéis poner el micro o algo, lo que queráis. Vale, ok. Hay gente que está un poco. Hay gente que no tiene dudas, yo creo. Vale, ok. Bien. Eh, vale, esta página yo no la daría por importante, pero sí que es verdad que debéis conocer, porque luego me lo ponéis en los ejercicios del Edmodo, y que el ADN, o como os he dicho que lo escribáis, sabéis ya cómo se forma la cadena del extremo 5 al extremo 3 y sobre todo, no hace falta que os aprendáis los ejemplos, porque no os los van a preguntar, ni el FI X174, no sé si se dice FI, yo creo que sí, parvovirus, no sé qué. Simplemente tenéis que conocer que existe el DNA monocatenario y el bicatenario y en forma lineal y circular. Cuando me ponéis el de las bacterias como es, pues claro que sí que tenéis que poner que es circular, no me podéis poner que es lineal. En cambio, el bacteriófago T4, o en concreto el bacteriófago, si no habéis dado el T4, que lo daremos en micro si, pues cuando nos toque, que no sé cuándo es, eh, bueno, pues ese sí que es lineal. Mm, pero como representativo, ¿no? Porque lo del virus del polioma, el virus del herpes, pues es innecesario. Bien, esto es muy importante y aquí quiero hacer hincapié porque tenemos que distinguir el ADN que encontramos en cada tipo de célula, ¿no? Sabemos, empezando por lo más sencillo, que el ADN de un virus puede ser como quiera. Acordaros que el ADN o sea, que el virus va por libre, por tanto puede ser lineal,
circular, bicatenario, monocatenario y como sea. Por lo general, todas las estructuras que conocemos, incluidas los virus, su ADN, o sea, su material genético, está asociado a proteínas. Es decir, aquí como veis se han observado proteínas básicas, pero no las podemos definir porque tampoco las conocemos a este nivel. Muy importante la diferencia que hay que hacer en dos preguntas tipo de selectividad respecto al ADN en las células. Uno, ¿dónde se encuentra en una célula eucariota? Y dos, distintos tipos de ADN asociado a de proteínas asociado al ADN en los distintos tipos celulares. En cuanto a eucariotas, sabéis que tenemos el nuclear, que simplemente es el que forman las histonas, la fibra de cromatina y todo eso, y bueno, esto yo no os lo quiero decir. Además, también contiene asociada una pequeña cantidad de un grupo heterogéneo de proteínas y unas proteínas no históricas. Bueno, porque no quiero que os quedéis con que en las eucariotas las proteínas no están, o sea, el ADN no está asociado a proteínas no histónicas. No quiero que os quedéis con eso. Quiero que os quedéis con que en eucariotas el ADN está asociado a proteínas histónicas, que ahora veremos cuáles serán. En bacterias no, son proteínas no histónicas, pero en arqueobacterias volvemos a que sí que está asociado a histonas, pero diferentes de las eucariotas. Y bueno, recordad que también hay ADN en mitocondrias y cloroplastos, ¿no? Y que este es similar al de las bacterias, es decir, pues circular. Bien. Ay, no sé si se ha quitado. Creo que se ha quitado. Claro, o sea, la respuesta es que siempre está asociada, o sea, siempre está asociada a proteínas, pero no a histonas. Es decir, eucariotas asociado a histonas, bacterias, proteínas no histónicas y arqueobacterias, histonas, pero de distinta naturaleza de las eucariotas, ¿vale? Y el ADN del virus simplemente que está asociado a proteínas. No dice ya ni histónicas ni no histónicas, dice simplemente proteínas, ¿vale? Bien, entonces, es que ya ha podido conectarse a las arqueobacterias. ¿Se les considera bacterias? Bien, buena pregunta. Bueno, podríamos decir que realmente podrían partir, ¿no?, de una base común, pero bueno, simplemente, pues nada, saber que las arqueobacterias tienen unas características distintas, entre ellas un metabolismo distinto y bueno, un montón de cosas que yo creo que no es necesario saber más que cuando lo veamos en micro, ¿no? Ahora para bioquímica no hace falta, pero buena pregunta, ha sido muy interesante. La verdad es que no recuerdo más para deciros. Eh, un segundo. Un segundín, ¿eh? Bueno, de todas formas, yo creo que lo dimos en micro y ahora no recuerdo si lo expliqué, pero las bacterias lo que tenían distinto era sobre todo las paredes, ¿no? Creo que la estructura proteica que tenían de la pared celular creo que era distinta y sobre todo eso ya también las proteínas histónicas que las bacterias no las tienen. Entonces, bueno, eso podrían ser las dos diferencias, ¿vale? Eh, admin. Vale, vale, Jorge, pues entonces, bueno, sí, como no se sabe qué Jorge es, pues digo Jorge, vale. Sí, sí, es verdad, se clasificaban en las dos. Lo que pasa que las eubacterias sí que son las bacterias. Entonces, bueno, para distinguir un poco lo que son las arqueobacterias, simplemente ya lo haremos en micro, pero repasamos que tenían tanto la estructura, se asemejan lo que es en el interior, básicamente quitando las proteínas histónicas y, y la pared celular de la arqueobacteria, ¿no? Y claro, realmente en vez de tener peptidoglucanos tenía simplemente glucoproteínas y que también poseían ARN, algunas tenían esteroles, es que esto lo os lo estoy leyendo, ¿vale? Porque no me acordaba. Pero bueno, ya está. Y bueno, esto sí que lo hemos visto y os lo he corregido además hace poco a alguien. Las arqueobacterias son las que permiten vivir en los medios extraordinarios, es decir, en condiciones extremas. Las halófilas, las termófilas, todo eso. Vale. Bueno, extremófilos yo diría que es una palabra que, bueno, está bien dicha, ¿no? Pero suena un poco extraña. Yo preferiría llamarla en condiciones extremas, ¿no? Porque queda un poco raro. Bien.
Hablando de lo que es el ADN y sus niveles estructurales, podemos tener, o sea, ya sabemos que puede estar asociado en estos tres tipos: a histonas cuando forman los nucleosomas, a protaminas cuando se encontraba en el espermatozoide, sí, y asociado a todo tipo de proteínas, como las bacterias, ¿vale? No forman nucleosomas. Estas cosas, pues la verdad es que no, todo esto no procede, ¿no? Que os sepáis la longitud, no sé qué, tal, no, no hace falta. Bien, la estructura primaria, como sabéis, es la unión, tal cual la hemos visto en la primera página del tema, de los nucleótidos. En este, del extremo 5 al extremo 3 por el enlace bifosfoéster 3,5. Bien, características del ADN, que tenemos que... Ay, pues yo tengo el internet, bien, no sé por qué se cortará. Un segundo. Vale, creo que ya ha vuelto la conexión, ¿vale? Me he conectado a otra red de estas que hay como dos tipos. Bien. Eh, claro. Admin. Eh, los niveles estructurales, no. O sea, los niveles estructurales, claro, es distinto del de empaquetamiento, porque el nivel estructural, vamos a hablar de los tipos de estructuras que tiene el ADN. Entonces, como estructura primaria, pues tenemos que es tal cual la secuencia de nucleótidos, y es muy importante, porque aquí ya mete características del ADN que os preguntan luego en los problemas, y simplemente que almacena la información biológica y lo que hace es que la transmite, ¿no? A partir de los gametos y todo esto. Bien, en cuanto a la estructura secundaria, sabemos que ya forma la doble hélice. En esta doble hélice, que viene a continuación las características, no os preocupéis que ahora volvemos a lo anterior, ya viene lo que sería el modelo de doble hélice que os pueden preguntar como característica, como origen, como tal. Hombre, es un poco absurdo que os aprendáis la fecha del 34, no, 53 de Watson y Crick, todo esto, pues porque bueno, no creo que proceda, pero sí que es verdad que es muy importante que conozcáis que son dos cadenas antiparalelas, orientadas claramente en sentidos contrarios, que son complementarias. Ya sabéis que cuando hay guanina, diacilcitosina, adenina, timina y así. También que están enrolladas de forma de estrógira, o sea, es decir, que va a girar en función del lado derecho según gira. Y de hecho ponía por aquí en los apuntes, que ya os digo que os lo estoy contando así mirando el dibujo, pero no... ¿Dónde está? Aquí, como el giro de un sacacorchos. Bueno, esto sin más. Y que el enrollamiento es plectonímico, es decir, que para que podamos separar las dos cadenas que forman la hélice tenemos que desenrollar una sobre otra, ¿vale? Esto es un poco imaginación. Si os preguntasen por qué cómo está mantenida esta estructura, podríamos decir que tanto por enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, también tenemos enlaces de Van der Waals que sobre todo se encuentran claro, al ser entre los grupos carbonatados, porque evidentemente los carbonos no hacen puentes de hidrógeno, ¿vale? El carbón no se va a formar un puente de hidrógeno con el hidrógeno propiamente dicho, ¿no? Bien, el concepto de polianión, si queréis, que los grupos fosfato y las pentosas están en el exterior, las bases nitrogenadas se van a encontrar en el interior, y el concepto de polianión simplemente porque el ácido nucleico es, o sea, el ADN es ácido, ¿no? Sobre todo por eso, por esa estructura ionizada que posee en sus características. Bien. Muy importante el concepto que os pueden preguntar: a qué temperatura se puede desnaturalizar el ADN, si se puede desnaturalizar y si se puede renaturalizar. Claro que puede pasar todo esto, igual que vimos ahí en proteínas, que hay proteínas que no pueden desnaturalizarse, o sea, renaturalizarse, pues porque no se puede volver a renaturalizar. En el ADN a los 100 grados más o menos se pueden romper los enlaces de hidrógeno y la hélice se separa en las dos cadenas. La desnaturalización se tiene que producir a mínimo 65 grados y las hebras se vuelven a unir. En el momento que baja la temperatura, bueno, sí que se puede volver a unir a esta temperatura. ¿Esto para qué sirve? Pues en ingeniería genética bueno, en ingeniería genética no, en biología molecular. Se utiliza
para la hibridación, ¿no? Pues por ejemplo, si queremos buscar algún gen determinado de un virus o de alguna bacteria o algo de su genoma, pues bueno, tendríamos que hibridar el del individuo, separar las cadenas, que sean unos cebadores y que bueno, que localizase en concreto eso, pues con bases nitrogenadas marcadas y luego revelarlo en el laboratorio, ¿no? Y nada, simplemente la estructura terciaria ya sería el ADN superenrollado, ¿vale? ¿Esto qué ventajas produce? Pues que al estar superenrollado, claro, evidentemente va a ser más corta la cadena y sobre todo que va a facilitar la duplicación, ¿no? Por lo que pone aquí de que, bueno, que claro, que para duplicar es necesario girar en el sentido contrario hacia la izquierda de forma que la molécula se relaje, claro. ¿Qué nos sirve a nosotros esto, el resumen de esto? ¿De qué nos sirve a nosotros esto en que se pueda duplicar? Pues que claro, cuanto más relajada esté, recordamos que hay proteínas que lo que hacen es mantener ese estado de, bueno, de tensión, no, en realidad de destensión, tensión, es decir, para que se quede abierto, ¿no? La desnaturalización, sí, sí, Irene, así es. Según va bajando puede renaturalizarse. De todas formas, cualquier cosa que veáis que me pueda equivocar o que queráis aportar, ya sabéis que habláis por aquí, encendéis el este como el micro como el otro día y ya está. Hasta aquí, antes de pasar, os recuerdo esto. Simplemente que las proporciones son iguales, adenina, timina, citosina, guanina y que bueno, pues simplemente, bueno, es interesante que no os lo he dicho, que el diámetro mide esta, esta longitud, la distancia entre cada base 3,4, la distancia entre cada, lo que es entre cada giro 34, igual que os dije ayer en las proteínas, que si en la alfa hélice 3,4 restos de aminoácidos, eh, y en el colágeno menos restos, pues bueno, que sepáis esto, porque esto sí que yo siempre me lo he aprendido toda la vida y creo que es vamos, no importante, pero sí interesante. Bien, esto ya lo hemos dicho. Vale, bueno, esto yo creo que ya lo estaréis viendo con que lo habéis dado ya con Natalia en genética molecular, pero bueno, simplemente no tiene ningún misterio, transcribir la cadena y ya está. Esto no es replicación ni nada, simplemente es hacer complementariedad. Esta es una pregunta un tanto ridícula para mí, en mi opinión, porque os dicen ¿se trata de ADN o de ARN? Bueno, a ver, si tenemos un uracilo, que yo no os lo he dicho, lo he dado por sentado, el uracilo solo está en el RNA, y si es monocatenario o bicatenario. Pues hombre, daros cuenta que no puede ser bicatenario, porque mirad, la adenina con la guanina siempre va juntas. ¿Veis que cumple los criterios de complementariedad? No. De proporciones no, porque 22-19 tendría que ser o los dos 19 o los dos 22. Por tanto, va a ser monocatenario. Y entonces, en la cadena monocatenaria, que es lineal, bueno, pues a ver, las dos son lineales, pero simplemente va a estar cada una en la proporción que quiera. ¿Cuántos enlaces por puente de hidrógeno hay entre la... A ver, un segundo porque habéis hecho varias preguntas. ¿Cuántos enlaces por puente de hidrógeno hay entre la guanina y la citosina? Entre la guanina y la citosina, 3 y entre las otras 2, creo. No me acuerdo bien. Sí, aquí está. ¿Vale? 3 y 2. A ver, esto también es una cosa que yo os digo que no es importante que conozcáis de cara al examen, pero son de estas puntillas que cuanto mejor llevéis la materia dominada, mejor. ¿Por qué no tienen los mismos porcentajes? No eran proporción a uno. Claro, es lo que acabo de explicar. Porque la pregunta... No, no, aquí las mutaciones, no, no, aquí la mutación, esto no tiene que ver nada con la mutación. Aquí simplemente es que te ponen esto mal, a ver, mal no está, pero te lo ponen así porque tú estás acostumbrado a saber que la proporción siempre es a uno, una relación de uno. Entonces, si tenemos la adenina y la guanina que están en proporciones distintas y la citosina y el uracilo, perdón, la adenina y el uracilo, que lo he dicho, no sé antes cómo lo he podido decir al revés. Estas dos no van juntas, claro, es esta con esta y esta con estas dos. Al ver que no está complementario, o sea, que no es complementario, simplemente es para responder a esta pregunta de que no es bicatenario, porque al ser bicatenario y tener dos cadenas tendría que ser complementario. Y por eso la relación da uno. En cambio, si es monocatenario, simplemente puede haber, pues en este trocito 10, aquí 30, aquí 10 y 5, ¿vale? Vale, había otra pregunta. Puedes repetir las medidas para cada cosa, que en el dibujo no me aclare cuáles son las vueltas. Bien, 3,4 es la distancia entre cada par de bases. Y 34, ¿vale? Lo que es cada vuelta. Cada vez que gira el ADN una vez es 34.
Y bueno, pues que el diámetro es 20 Armstrong. Armstrong creo que es. Vale, seguimos. De verdad que nadie quiere intervenir. Vale. Bien, pues ahora pasamos ya por fin a lo que son las estructuras, los niveles de empaquetamiento. Entonces, tenemos que conocerlo muy bien porque, hombre, dibujar, pues ya sabéis que yo no soy partidario de los dibujos y creo que Natalia tampoco era partidaria de los dibujos, pero bueno, sé que en algunas preguntas os decíamos que venía bien para responder a vuestras cuestiones. Bien, la primera que nos encontramos es la fibra de cromatina de 100 Armstrong, después de 300 y después los dominios en forma de bucle. Es muy fácil de seguirlo porque si os dais cuenta es todo súper lógico. Tenemos un nucleosoma, ¿vale? El nucleosoma que tenemos principalmente está formado por un octómero, pero claro, cuidado con esto, porque aquí está la pregunta que me hicisteis. ¿Es necesario saber las proteínas que forman el octómero? Pues hombre, no, pero tampoco os cuesta nada aprenderos que es H2A, H2B, H3 y H4. ¿Verdad que es una bobada? Bueno, entonces tendríamos que formar que el nucleosoma está formado por este octámero, por unas distintas histonas y saber que son 8. ¿Por qué? Porque os pueden poner, y es una pregunta de selectividad de hace un par de años, de hace un par no, de más, un octómero, o sea, un octómero no, un nucleosoma y que tengáis que decir primero que está formado por histonas que forman un octómero que se enrolla hasta 2 veces el ADN y que entre octómero y octómero tenemos un ADN espaciador, ¿vale? No sé cómo lo conoceréis vosotros, pero bueno, yo lo llamaba ADN espaciador. De hecho, esta es la foto del libro tal cual la tenía. Bien, si queréis saber que esta es la distancia del nucleosoma de 200 pares de base de ADN que hay entre un lado, entre medio espaciador y otro, pues también lo podéis eh, eh, no entiendo la pregunta, es que se me va porque estaba leyendo. A ver. Y la histona del ADN, pero se cuenta dentro del nucleosoma. No, bueno, como veis aquí se cuenta como desde el inicio hasta el final, pero la histona, o sea, no hay histona en el ADN espaciador, veis que aquí no hay nada. El ADN que hay entre un octámero y otro recibe el nombre de ADN espaciador, o sea, aquí realmente no hay nada, ¿vale? Y bueno, si queréis aprenderos que esto mide 100, pues realmente es que es absurda esta medida, ¿vale? Y nada, el nucleosoma 200 pares de base desde que empieza hasta que termina dando 2 vueltas, ¿vale? O sea, realmente, desde que se empieza hasta que termina, pero realmente podríais decir que la cantidad de pares de bases que se enrollan en el nucleosoma es de 200 pares de bases. Ya está, me repito mucho, pero bueno, da igual. Jorge, ¿está ya entendido? Vale. Vale. Después, esto recibe el nombre de forma laxa. ¿Por qué? Porque está como un poco disperso, está como un poco heterogéneo, espeso, no sé cómo, cómo denominarlo. Entonces, bien, pasaríamos a que en el momento que dejan de asociarse a todas estas histonas que hemos visto y se asocia a la histona H1, todo esto se acorta. ¿Por qué? Porque se forma en el medio y entonces empieza ya a tomar estructura de forma compacta. Todo esto, bueno, pues simplemente antes de llegar a este nivel se me olvidó deciros que es lo que se denomina collar de perlas, ¿vale? Pero que ya lo sabíais. En el momento que se empieza a formar la H1, ¿vale? Aquí la tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco hace falta que sepáis que son 6, pero bueno, en fin. Y ni los octómeros que lo forman el solenoide. En plan, tenéis que conocer la estructura de forma general, saber qué hace, cuándo, cómo, por qué, pero tampoco llegar tanto al dedillo, pues no. Pero sí que es verdad que tenéis que conocer que el segundo nivel de empaquetamiento es de 300, ¿vale? 300 Armstrong. Entonces, en cada vuelta intervienen 6 nucleosomas, se acorta 5 veces, pues bien, son estos datos que sobran, pero que conviene que, bueno, pues que suenen. ¿Qué más dice? Vale. Bueno, aquí os dice que, por ejemplo, en el núcleo, en la interfase,
La mayor parte de la cromatina se encuentra en 100 Armstrong, que es la llamada eucromatina. En cambio, en los cromosomas, el nivel más bajo de empaquetamiento es la fibra de 300 Armstrong. O sea, ya en los cromosomas. Dentro de lo que es la estructura del cromosoma, pues que digamos que encontraríamos, pero esta pregunta tendría que ser verdadero, falso o cosas de razonar, ¿no? Que el nivel más bajo de empaquetamiento en un cromosoma es el de 300 y ya. En cuanto al dominio en bucle, pues nada, simplemente que se forma un andamio proteico sobre el que se enrolla el solenoide, que está formado por proteínas, por ejemplo, tipo topoisomerasas, creo que otras histonas. Lo tiene que poner por los apuntes, ¿vale? Aquí está. Proteínas no histónicas, como las topoisomerasas, y histonas como la H1. Bien. Vale. ¿Un núcleo más un octavario de 8 histonas? ¿No? Sí. ¿La estructura de collar de perlas es el nivel de antes del empaquetamiento? No. A ver, realmente el empaquetamiento de 100 Armstrong es esto. Esto es el collar de perlas. Lo que pasa que una vez, y está formado por su octómero con histonas, con 8 histonas, pero una vez que pasa a la forma compacta, porque según el H1, esta roja que había aquí, ya de collar de perlas tiene poco, o sea, es decir, nada, porque ya se está enrollando en forma de seis núcleos o más y haciendo esta estructura del solenoide. ¿Vale, Andrea? Vale. Bueno, si no queréis pararme para hablar ni nada, como queráis. Bien, importante de los niveles superiores de empaquetamiento. Bueno, aquí se puede decir que no se conoce exactamente cuáles son los siguientes niveles de empaquetamiento, que se aumenta todavía, por ejemplo, aquí dice que la fibra de 300 consigue reducir esto la cantidad de la fibra del ADN entre 35 y 40 veces. Pero claro, luego en el cromosoma puede aumentar hasta 10.000 veces, ¿no? Entonces, que sepáis que el andamio proteico sobre el que se enrosca el solenoide forma ya este dominio en bucle, esto ya mide 3000 y llegamos al máximo nivel de empaquetamiento que es el cromosoma metafásico, ¿vale? Y nada, pues esto yo lo habéis dado en citología, yo creo, o donde se den los cromosomas, que yo no sé dónde es, creo que es ahí. Pues eso, yo es que no sé, es que esto es un poco tontería, ¿no? Pero que mide 700 nanómetros la cromátida y cae 1400 el cromosoma, lo que es entero, las dos. Vale, pasaríamos a esto. Uy, madre. Eh, un segundín, por favor. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un segundín. Bien, entonces, encontraríamos simplemente el tipo de ácido ribonucleico para pasar un poco del ADN y entonces encontraríamos que existe el bicatenario y el monocatenario. Pero bueno, esto como os digo siempre son datos sueltos. Yo esto no sé si lo habréis dado en otro bloque, pero bueno, simplemente que sepáis, por ejemplo, bicatenarios los reovirus, monocatenarios como las eucariotes. O sea, esto es un poco subgéneris, ¿vale? Entonces, empezamos con los tipos de ARN que yo sinceramente no recordaba estos últimos, pero bueno, no pasa nada. Entonces, empezamos por el de transferencia. Hombre, transferencia, transferente, lo que... Un segundín. Vale, entonces, principalmente hay unos 50 tipos y lo importante que tenemos que conocer es que nos pueden plantar el dibujo y tenemos que identificar sus brazos y su función y sus dos zonas concretas, es decir, brazo T, brazo D y ya. Luego, sus dos zonas concretas, que aunque aquí lo llama brazos, bueno, yo lo llamo zonas específicas, que son el anticodón y el codón. Entonces, bueno, realmente el codón no. El codón viene en el ARN, pero bueno, es como la zona aceptora y el anticodón. El anticodón nos va a marcar la secuencia a la cual se va a unir el triplete que venga del ARN mensajero y que es lo que va a permitir que se una. En el momento que esto coincida, el triplete aceptor va a soltar el aminoácido en la unidad, su unidad mayor del ribosoma, ¿vale? Eh, bien.
¿Qué más? Los brazos, el anticodón. Bueno, a ver, esto podéis saber que en el extremo 3 se encuentra siempre el 5'CCA. Pero bueno, es un poco, como os digo, todo relativo a lo que queráis saberos de más. Yo os digo que cuando he estado haciendo las preguntas y entraban estas partes, siempre ponían ellos el dibujo y teníais que indicar cada zona, ¿no? No hace falta que este es el CCA, el GGG, pero bueno, está bien que lo sepáis, que aquí hay guanina siempre y que aquí es CCA. Bien, yo por esto no tengo que deciros nada más, salvo que hay zonas en las que se presenta estructuras de doble hélice, pero que mantiene a veces estructuras monocatenarias. Y al mantener la estructura monocatenaria es cuando forma el bucle, o el asa, o como queréis llamarlo. Y bueno, pues aquí veis la estructura monocatenaria, la bicatenaria. ¿Que queréis saber que el brazo de contiene dihidrouridina o ribotimidina está? Pues está bien, pero bueno, simplemente, bueno, yo todo, es que esto es un repaso y al final os estoy explicando otra vez el tema, pero bueno, oye, ya es la última clase, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que sepáis esto, y esto de memoria, porque no tengo nada que explicar de aquí, ¿vale? ¿Puedes explicar lo de los brazos? Sí, claro, que los brazos se forman cuando no se encuentra la complementariedad de bases, es decir, es monocatenario. Aquí ves que no hay ningún enlace, entonces se forma este asa. Es que claro, esto realmente lo estamos viendo lineal, o sea, en un plano, pero realmente es esta estructura. Entonces, cuando se asocia tridimensionalmente y se encuentra con otra base complementaria, se forma el enlace y se forma esta zona bicatenaria. Pero claro, en el momento que aquí, por ejemplo, no se encuentra asociado a nada este trocito, veis que no tiene aquí raya, como esta, pues se forman las asas o bucles, ¿no? Y ya está. Esto es lo que podemos decir de este. Bien, en cuanto al ARN mensajero, bueno, aquí quizás no quiero decir que me vaya a equivocar, pero es muy probable, ¿no? O sea, que quizás no sé cómo explicaroslo porque creo que en genética molecular lo habéis dado también. Entonces, el ARN mensajero, a diferencia del anterior, cuidado con esto que pone preguntas verdadero o falso. Y antes de intentar memorizar qué era monocatenario no sé qué, dibujadlo o pensadlo en la cabeza. El ARN mensajero, ¿cómo es? El transferente, ¿cómo es? Tenía brazos. ¿Y por qué tenía brazos? Porque había zonas en las que no se formaba la complementariedad. Pues veis, ahí tenéis las diferencias. Bien, entonces, en la estructura del ARN mensajero, bueno, tenemos dos, el eucariótico y el procariótico. Empezamos por el procariótico porque es el más sencillo. Sabemos que no presenta intrones a diferencia del eucariótico, que sí, que luego los intrones se eliminan, pero bueno, eso nos da igual ahora mismo. Ni tiene intrones ni capucha, ¿vale? Ni cola polía, por lo tanto es un ARN mensajero que está prácticamente desnudo. Pero ¿qué pasa? Que la diferencia que presenta frente al ARN mensajero de eucariotas es que es policistrónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puede contener información para más de una cadena polipeptídica, dos o más creo que ponía, para dos o más cadenas polipeptídicas, ¿vale? Luego, por hablar un poco del ARN mensajero, que lo habréis dado también en molecular, en la traducción, la asociación de varios ribosomas y de estas cadenas de ARN mensajero y tal, cuando vemos, sobre todo en el microscopio, esa asociación con puntitos y que son muchos ribosomas, qué susto, se denomina polisoma. Bien, en cuanto al eucariótico, sabemos que primero se forma a partir de un pre-ARN mensajero y que gracias a este pre-ARN mensajero que le vamos a ver después, que se llama heterogéneo nuclear, sí, o transcrito primario, posee dos secuencias, tanto las que carecen de información, como hemos dicho, intrones, o los exones, que son los que sí que tienen información. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que simplemente en el proceso de maduración todo lo que no vale se va, es decir, los intrones se van fuera. Eh, Todo este proceso tiene lugar en el núcleo antes de que salgan las estructuras ribosomales, el ARN mensajero y todo esto. Ocurre en el núcleo. ¿Qué pasa después? Pues que simplemente, bueno, ya lo conocéis la traducción, se unen las cadenas de los ribosomas, se forman las estructuras globosas de los ribosomas y ya está. Entonces, ¿por qué tenemos capucha y cola de polía? Bien, pues porque existen las exonucleasas, bueno, no sé si aquí son exonucleasas. Sí, existen exonucleasas que lo que pueden hacer es atacar la cadena desde el principio o hasta el final, depende como quieran, es decir, depende cómo se localice, podemos quitar
lo del principio o lo del final. Conocer que al principio es un guanosintrifosfato metilado invertido. El antecesor del ARN mensajero se llama pequeño nucleolar, heterogéneo nuclear, perdón, o transcrito primario. Un polisoma es la asociación de muchos ribosomas unidos que transcriben una proteína a la vez, una cadena o varias cadenas polipeptídicas para bueno, pues hacer la síntesis, la traducción propiamente dicha más rápido, ¿no? O bueno, que no lo hace un ribosoma suelto, como nos imaginamos a veces en el libro. Bien, ¿os tenéis que saber los segmentos? Bueno, yo podría decir que sí, tampoco cuesta nada. El segmento 5 UTR y el 3 UTR. Ambos no se traducen. Es que esto ya os digo que es más para preguntas verdadero o falso o que os manden dibujar un ARN mensajero. Ambos no se traducen, pero sí que forman parte de la expresión del ARN mensajero. Y nada, pues tanto la guanosintrifosfato, esta metilada invertida, me hace gracia porque se pone como música. Y luego en la cadena de poliadeninas con un grupo H, ¿no? Un hidroxilo. Entonces, bueno, tanto por esta zona retarda el que lleguen las exonucleasas y como esta lo que hace es que no que bloquee directamente la acción de destrucción de al inicio de la cola, o sea, del inicio del ARN mensajero. Más características del ARN mensajero que hayáis dado también en genética, pues nada, pues que suelen empezar por auge. Ay, ha sonado aquí algo. Esos serían como los telómeros. Bueno, es que los telómeros es otra cosa, pero los telómeros aquí, bueno, la profe de genética podría aclararlo, pero antes mi opinión sería que los telómeros, aparte de encontrarse en la última sección del cromosoma y poseer esta información, bueno, se van acortando y sí, suele ser porque yo creo, no me acuerdo muy bien y esto me lo puede confirmar ella. La acción de exonucleasas van acortando los cromosomas hasta que ya no sirven, pero luego también había que otros mecanismos para alargarlo, ¿no? No puedo tampoco daros más explicación que esa en la parte de bioquímica, ¿vale? Ah, vale. Los telómeros se acortan, las estructuras se acortan porque no pueden completarse la replicación. No se acortaban porque una hebra es retardada. Bueno, claro, yo es que sinceramente, Jorge, yo, claro, esta parte, la verdad es que como yo todavía no me lo he estudiado para mi prueba, pues yo lo que os tengo que dar me lo sé. Y bueno, la verdad es que en la carrera no lo he dado, porque yo en la carrera sí que he dado todo el examen de Pau, pero quitando algunas cosas muy sueltas. Y los telómeros en bioquímica los dimos desde el punto de vista más de enfermedad. Pero vamos, simplemente es porque no se puede completar ese trozo de síntesis que se encuentra, como bien ha dicho Jorge, en la hebra retardada o retrasada. Perdonad, pero es que lo estoy viendo de varias formas, ¿no? Eh, la telomerasa es una enzima de células cancerígenas, ¿vale? Que lo que hace es que completa el cacho que le falta, el trocito que le falta al telómero y entonces, bueno, pues por eso puede tener esa acción. De todas maneras, estas dudas, porfa, preguntárselas a la profe de genética. Porque, bueno, yo cuando no sé algo os lo digo, pero estoy improvisando sobre la marcha, ¿no? De verdad, si quiere hablar la profe de genética, puede hablar. Está a tiempo antes de pasar al ribosómico, pero bueno, no sé. A ver, ¿me oís? Sí, la parte de telómeros la veremos mejor en plan en la parte de molecular, ¿vale? No os preocupéis que lo hablaremos todo, pero todo lo que ha dicho Víctor, como siempre, es correcto. O sea, está bien dicho y tal. Vosotros fiaros. Pero bueno, para verlo más en detalle, en la parte de molecular, simplemente lo vemos ya dentro de lo que es la estructura del gen y con la replicación, y así lo entendéis. Vale, vale, pues ¡Hala! cuando os toque ¡Ánimo! genética con ella, pues ya está. Vale. En cuanto al ARN ribosómico, simplemente decir dos cosas, que forman las estructuras mayor y menor y que sepáis que en procariotas son 50-30
y la velocidad de sedimentación de Svedger y en eucariotas 60-40. Esto sí que es una pregunta y os lo pueden preguntar como diferencias entre, por ejemplo, partes de la célula y os pueden decir diferencias entre los componentes o organulos de la célula y podéis decir el ribosoma simplemente en cuanto a estructura. Realmente están los dos, pero bueno, yo que sé, en última instancia que no os acordáis de que uno tiene cloroplastos y otro no. Bueno, vale. Entonces, el coeficiente de Svedger, bueno, tampoco hace falta que lo entendáis, simplemente que, bueno, que se expresan esas unidades y que por eso se distinguen ambas estructuras globosas. El ARN nucleolar, que es el que constituye principalmente el nucleolo dentro del núcleo. Sabemos que es donde se encuentra la región organizadora nucleolar y de donde parten lo que son ARN, sobre todo el de 45S, y a partir de ahí se forman otros ARN que van a formar, más pequeños, que van a formar las unidades ribosomales. Y aparte de todo esto, en esta zona, el ADN que se transforma en este ARN nucleolar que forma el nucleolo ha sido ayudado por proteínas ribosómicas, ¿vale? Que entran por el complejo del poro nuclear hasta que llegan al nucleolo, ¿vale? Y, y bueno, pues eso sería todo respecto al ARN nuclear, ¿vale? Y después nada, ya se forma lo que son el ribosoma de 80, en este caso, o el de 70, y se sintetiza el ARN, las proteínas, ¿no? Que codifica el ARN mensajero. Esto en algunos libros no se da, pero os lo quiero comentar y bueno, simplemente que el ARN pequeño nuclear y el de interferencia están ahí sobre todo para ayudar. Es decir, ¿a qué me refiero con ayudar? Acordaros que, bueno, al ser poco mencionados, ayudar. El pequeño nucleolar, ¿por qué? No le forma, sino que se encuentran en el núcleo de eucariotas y lo que hace es que se une a las proteínas del núcleo. ¿Cómo? Formando esas ribonucleoproteínas nucleolares que lo que hacen es que en el proceso de maduración del ARN mensajero eliminan los intrones, ¿vale? Entonces, ¿qué ARN ayuda en el proceso de eliminación de intrones? ¿O cómo se eliminan los intrones en el ARN mensajero? Gracias a estas ribonucleoproteínas nucleares que forman parte del pequeño nucleolar que se encuentra en el núcleo, ¿vale? Lo podéis dar la vuelta. Vale. Vale, un segundo, estaba respondiendo a un privado, pero lo he puesto por aquí, bueno, no pasa nada. Vale. El ARN de interferencia es bicatenario. ¿Podría relacionar el ARN nucleolar? Claro, claro, porque date cuenta que el ARN... y el ribosómico. Pensé que decías el mensajero. Vale, que estamos yendo ahora. Es que como pone nuclear y nucleolar siempre me lío. El nuclear, claro, sí, podrías decir que el ribosómico partiría de este nucleolar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ARN nucleolar antecede al ribosoma. ¿Por qué? Porque fabrica las primeras secuencias de ARN pues con poquitos S, pues de 15 de tal, sobre todo la primera del 15, ayudado por las proteínas que entran por el complejo del poro, y esto hace que se vayan formando las estructuras globosas de la mayor y la menor de los ribosomas. Y por tanto luego el ARN ribosómico es el que constituye definitivamente los ribosomas, ¿vale? Entonces aquí pone, se une a proteínas específicas, proteínas ribosómicas, entonces es como un completo. Claro, el ARN nucleolar es el que codifica el ribosómico, ¿vale? Entonces ahí están los genes del ribosoma y luego por eso es cuando se forman las estructuras y a la vez luego todo es lo mismo. No sé si me entiendes. Esperamos a que Jorge nos conteste. Sí, claro, porque codifica lo que después tiene que formarse, es decir, codifica el ARN ribosomal en el fondo. Es decir, si nosotros partimos, es que en el dibujo mirad, el ARN nucleolar le tenemos aquí. Veis que forma luego esta cadena que después se extiende en varias y esta unión, o sea, perdonad, estos trocitos de ARN que son pequeños fragmentos, yo podría decir que todo este corchete sería ARN ribosómico, porque es el que forma el ribosoma, la unidad ribosómica, la mayor y la menor. Vale, o sea que básicamente, Jorge, es eso. Y bueno, este me gusta explicarle porque es una bobada, pero es del de interferencia que simplemente lo que hace es que es como el bueno, ¿no?
reconoce determinados ARN mensajeros gracias a enzimas, que son las que le utilizan principalmente, y aquellos que codifican, por ejemplo, proteínas anómalas o que dan lugar a células anómalas, bueno, pues se encarga de destruir ese ARN mensajero para que nunca se produzca la proteína y que por tanto no se codifique nada. Aquí, por ejemplo, tratamiento de infecciones víricas, del cáncer y de enfermedades hereditarias. Ya sabéis que como todo se basa en las proteínas y el código genético y todas estas historias, bueno, pues es normal que si bloqueamos la acción de que no se produzca una proteína, por ejemplo, el ADN vírico, se replica y todo lo que queráis, pero si al invadir la maquinaria nosotros cortamos eso, ¿qué va a invadir? Nada, no va a traducir nada, y si no traduce nada no genera proteínas víricas, ¿vale? Bueno, una cuestión, curiosidad, es que el nucleolo lo veis más denso porque contiene un componente fibrilar que permite que el ARN ribosomal, que es el que va a formar las estructuras ribosómicas, se está transcribiendo constantemente. Y entonces por eso, al tener más actividad, pues se torna más oscuro, ¿vale? Más denso. Thanks. Y las principales funciones del ARN, pues nada, ya sabéis que transmite la información genética desde el ADN hasta los ribosomas, que se produce una maduración del ARN, tanto de este pre-ARN como de las ribonucleoproteínas, y se produce ya la replicación, traducción, transcripción y que almacena la información genética. Bueno, claro, esto diréis, pero no me habéis dicho que era el ADN, claro, pero hay virus, por ejemplo, el VIH, que no posee ADN. Entonces, ¿quién guarda la información genética del VIH? Pues el ARN en este caso. Y habíamos acabado ya ácidos nucleicos. Antes de pasar a enzimas, dos cosas. La primera, gente que se tenga que ir a otra clase. Claro, era una locura hacer estos dos temas en una hora, pero bueno, gente que se tenga que ir a otra clase, que me pregunte dudas y luego, bueno, si alguien tiene dudas, ya sabéis, o levantáis la mano o habláis o lo que queráis. Ya sabéis, damos 30 segundillos para que haya alguien que escriba o algo y... Vale, creo que de ácidos nucleicos está todo claro. ¿Me podéis decir si veis el tema de enzimas en la pantalla? Porfa. Vale, bien. Aquí, bueno, ya sabéis dónde voy a... ya sabéis dónde voy a insistir, entonces, bueno, porque ya sabéis por dónde voy a ir. Entonces, vamos a hablar, aquí sí que es verdad que, mm, que bueno, sí que me gusta, este tema quizás es el que más me gusta de la bioquímica, porque bueno, en la carrera sobre todo le hemos dado mucha tralla y bueno, siempre es de lo que me ha traído a hablar en los libros, tanto en química de selectividad como en los libros de bioquímica, ¿no? Y bueno, aquí sí que os digo que lo mismo he hecho mano de la ayuda de Natalia, ¿vale? Para alguna cosilla, porque bueno, veo que la última vez cuando se explique, por ejemplo, la constante de Michaelis y tal, lo mismo no las... Claro, yo lo entiendo, pero eso es una cosa que me cuesta mucho explicaros, ¿no? Entonces, bueno, no podía saber explicaros todo, vaya, que ella ya sabéis que siempre os lo explica bien. Entonces, bueno, consultaremos a ella y ya está. ¿Qué entendemos por biocatalizador? Bueno, sería pues que cuando nosotros tenemos una reacción química, sabemos que consta de varios procesos, sobre todo varias zonas, si lo hiciésemos en gráfico. Bueno, pues tendríamos, digamos, este gráfico. Esto ya sabéis, por favor, esto es una pregunta de química de la PAU, o sea que aplicároslo muy bien. Acordaros, aquí estaría la entalpía, en este caso negativa, exotérmica, todo lo que fuese. Si esto sería aquí arriba, no, así, sería endotérmica, entalpía positiva, bueno, todo esto ya lo sabéis. Entonces, eh, la energía de activación es la necesaria
para que estas moléculas empiecen a romperse y alcancemos el estado de activación. En el estado de activación ya sabéis que en química tenéis dos teorías, una era la de la nube electrónica y la otra no me acuerdo, pero la de la nube electrónica es como que se producen al azar interconexiones de las moléculas, se van destruyendo y creando enlaces, ¿no? Y en el momento que se alcanza ese estado, ya podemos decir que hemos alcanzado el estado culmen o el umbral culmen de la reacción. Entonces, ¿qué hace el biocatalizador? Acordaros que es biocatalizador porque estamos hablando siempre de componentes biológicos, no de nada orgánico o sintético. Bueno, orgánico no está bien dicho, sintético mejor. Entonces, el biocatalizador lo que hace es disminuir esta energía de activación, es decir, eh, disminuye aquella energía que es necesaria para alcanzar el complejo activado o el estado de transición. Acordaros que esto también en química se llamaba complejo activado, creo recordar. Está cayendo el diluvio universal y he tendido la ropa. Bueno, da igual. Bien, ¿cómo se produce esto? Bueno, primero se tiene que fijar al sustrato. Si el sustrato se fija al enzima, esto debilita sus enlaces, hace que se formen lo que os he dicho, que se vuelvan a formar unas uniones más fuertes, menos fuertes, todo, ¿no? El caso es que rompa. Características de los enzimas. Bueno, ya sabéis que ni se crean ni se destruyen, la energía igual. Y bueno, pues mm, la base de los enzimas, como aquí veis, los biocatalizadores, yo los estoy llamando enzimas, pero bueno, vamos a dejarlo que es lo mismo. Cualquier sustancia biocatalizadora está compuesta por, o sea, puede ser enzima, vitamina, hormona o oligoelementos. Esto ya lo dejamos para los que dais química, pues que sabéis que cuando ponéis esto encima de la flechita de la reacción indica que tiene catalizador o que está incidido por la luz, que también puede ser otro un catalizador y que aumente la reacción, ¿no? Entonces era o luz luminosa sin rayo o bueno, estos elementos metálicos. Entonces, bueno, pues esto sería lo que podemos decir. Bien, ahora por favor quiero que todos los sentidos se fijen en esta tabla, ¿no? La estructura de las enzimas. Sabemos que son moléculas orgánicas que permiten que se produzcan todas las reacciones metabólicas del organismo, que se necesitan en poca cantidad, que aceleran las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque disminuyen el complejo activado, no se consumen. Y aquí vamos a la pregunta que, bueno, ya Natalia, que sepas que lo hemos resuelto al principio de la clase, que Jorge nos lo volvió a preguntar porque le dije que lo íbamos a dar en las dudas de antes de empezar. Y bueno, pues lo aclaramos ya, les puse una imagen y ya está. Entonces, bueno, que sepáis que son proteínas globulares, que es lo que os había dicho, excepto la ribocima, que habíamos visto esa estructura tridimensional que tenía dos dominios, el ARN transferente y un complejo proteico, ¿vale? Bien, tenemos dos tipos, enzima y holoenzima. La enzima es la que está formada por una o varias cadena o una o varias cadenas proteínicas y el holoenzima es la que tenemos dos fracciones, la fracción proteica llamada apoenzima y la no proteica denominada cofactor. Y aquí es donde viene la tabla, de la que siempre os comento, chicos, la tabla. Entonces, el cofactor sabemos que puede ser tanto orgánico como inorgánico. En el momento que definimos inorgánico ya nos vamos a los iones metálicos, ¿vale? Que es lo que habíamos dicho de que en química ponéis en las reacciones. Si es una fracción orgánica, o sea, es una molécula orgánica, ya sabemos que hay dos tipos en función del enlace. Si se une mediante un enlace covalente, es decir, más fuerte, se denomina grupo prostético. Si se une por un enlace no covalente, se denomina coenzima, ¿vale? Esto está mal. Conenzima, no coenzima. Esto es muy importante porque hay una pregunta de selectividad que dice, bueno, nombre los aminoácidos participantes en la reacción catalítica de la enzima. Bueno, pues os tenéis que aprender estos. Creo que hay libros en los que solo vienen 3, pero bueno, yo os recomiendo que pensando lo que hace la enzima, pues que sepáis que hay 4. Los no esenciales, que realmente no sirven para nada. Los estructurales, bueno, que estarán por estar, los no esenciales estarán por estar en el sentido de que, bueno, como la enzima es una estructura proteica, pues que estarán esos aminoácidos por estar y ya, que no sea la parte activa. Los estructurales, sí, Andrea, están en Edmodo, ¿vale? Están colgados en la carpeta de bioquímica, carpetas, apuntes bioquímica y están ahí. De todas formas, este es el único que no está sacado del libro, que está sacado de otro instituto, pero bueno, yo os lo suelo poner por ahí de donde lo saco.
Los estructurales son los que mantienen la estructura tridimensional de la proteína, que sabemos que la proteína es el enzima. ¿Qué pasa? Que si esto se altera, realmente sí que puede descolocar el centro activo, que es el que forma los aminoácidos catalíticos, y bueno, esto sí que puede variar en la funcionalidad de la enzima, de que no sea estructuralmente ni catalíticamente funcional. Los de unión y fijación, pues que sabemos que estos sí que son enlaces débiles, pero que ayudan a que el sustrato se fije. Y los catalíticos principalmente son los que sí que se unen de forma constante y fuerte y promueven la acción catalítica. ¿Cómo? Favoreciendo su ruptura. Bien, los dos últimos que habíamos dicho constituyen el centro activo de la enzima. ¿Por qué? Mientras que vamos a imaginárnoslo. Por un brazo lateral, al estar separados, como que hacemos un tira y afloja para que no se mueva, y por otro lado le agarramos realmente, simplemente por cercanía, muy fuerte. Enlaces débiles, enlaces covalentes. Y todo ello constituye el centro activo. Vale, tipos de coenzimas. Bueno, esto sí que viene explicado en los libros y esto es memoria. Aquí yo no tengo nada que explicaros. Pero por favor, cuando os ponen un ejemplo de coenzima, claro que podéis coger uno de estos, pero un ejemplo de cofactor no sería, o sea, claro que es cualquier tipo de estos, porque estamos dando por hecho que un coenzima es un cofactor, pero quedaría mejor decir que el cofactor está formado por estos tipos y que depende del tipo de la molécula, si es inorgánica o orgánica, podemos tener esto, ¿vale? Por eso siempre suelen decir un ejemplo de cofactor y un ejemplo de coenzima. Claro, no me pongáis dos cofactores de ejemplo porque no. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos que los del adenosinfosfato en sus tres formas, los piridinucleótidos en función de que, por ejemplo, este estaba en las plantas y esté en el metabolismo normal y nos vamos a morir. Y el flavinucleótidos, pues bueno, estos son vitaminas, no sé si la B2 y la B3, pero no lo recuerdo bien. Esto os lo tendríais que saber de qué vitamina corresponde a cada. La B2 al FAD y la B3 al NADH y al NADP. ¿Vale? Valladolid está que se cae. Bueno, ha hecho más bueno estos días, pero bueno, no sé. Esta semana se acaba ya, por fin. Bien, la coenzima A, que sabéis dónde participa, sobre todo en el acetil-CoA, en el ciclo de Krebs, y las vitaminas hidrosolubles. Anda, mira, si vienen aquí. Claro, mira, os lo he dicho bien, la B2, el FAD, la B3 estas, la vitamina C, que es el ascórbico, el pantoténico, el fólico, la piridoxina, el piridoxalfosfato, bueno, todo esto. Y acordaros que las liposolubles, aunque no esté como en esta acción catalítica, ¿no? Que sí que lo uso, por ejemplo, la D tiene su acción, pero bueno, no vamos a entrar en ello, que eso ya se escapa un poco, es más casi fisiología, pero bueno. Acordaros que las liposolubles eran DEAC y las hidrosolubles estas, que no los mezcléis con que sean enzimas o no, ¿vale? Vale, mira, volvemos a las propiedades de las enzimas, sabemos que tienen especificidad, siempre tienen. Otra cosa es que sea absoluta, de grupo, por ejemplo, absoluta, la maltasa solo puede romper la maltosa. En cambio, las peptidasas, bueno, rompen cualquier cosa que tenga un enlace peptídico, pero claro, pueden romper cualquier tipo de proteína. No es muy. Vale. Reversibilidad, la sacarasa. Bueno, la sacarasa, en función del sentido que esté formando, por ejemplo, si tenemos los dos monómeros del disacárido, nos le forma y desprende agua y de otra manera provocaría esta ruptura lítica hidrólisis del agua y darían los dos monómeros. Bien. La eficacia, ya habíamos hablado de que se necesita en muy poca cantidad. Gran poder catalítico, claro, por ello lo de que multiplican la velocidad de la reacción de forma abismal y que no se consumen en las reacciones, por eso la variación de energía es la que es. Entonces la pregunta que te hicieron hoy sobre las enzimas en el modo no sería la de que todas tienen especificidad. Yo creo que habíamos dicho esa, ¿no? Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué era tu pregunta? Yo creo que habíamos dicho que era esa la pregunta. Ah, sí, claro, vale. Vale. Bien, aquí ya empezamos con lo importante que para mí, bueno, pues es siempre qué tipos de enzimas de acciones hay. Bueno, ya sabemos que enzima más sustrato se forma el complejo y enzima producto. Bien, en cuanto daros cuenta que esto es un repaso y me estoy saltando
pequeños párrafos que no van a ningún sitio, pues son hipótesis, todo esto que no requiere de todas maneras importancia. Aquí simplemente os explican lo que se forma, ya está, nada más. Bien, muy importante, por favor, esto os vale para dos asignaturas, para química y para biología, así que aprendéroslo. La temperatura. Sabemos que estas gráficas os las podéis aprender porque es muy sencillo. ¿De qué depende la cinética enzimática? De la temperatura, del pH, de la concentración del sustrato y de momento de activadores e inhibidores. Empezando por la temperatura. Bueno, pues siempre hay una temperatura en la que la velocidad es máxima. No hace falta que sepáis 40 porque para cada investigador que corrija será distinta, para cada profesor de biología será distinta. Así que bueno, que se establezca en más o menos 40. Ya sabéis que qué pasa con las proteínas cuando aumenta la temperatura demasiado, que se desnaturaliza, por tanto se muestra un pico descendente brutal. O sea, es que es casi lineal. El pH. Bueno, en el pH sí que tenemos una campana más tipo Gauss, es decir, que por encima y por debajo podemos tener una desnaturalización siempre mostrándose un punto óptimo en la cumbre de la montaña, ¿no? De la campana. La concentración del sustrato. Bueno, aquí es verdad. Bueno, espera, voy a irme a esto y volvemos a esto, que a esto lo queríamos dedicar más tiempo, hemos dicho. Los activadores. Bueno, si por ejemplo tenemos este cofactor, ¿vale? Bueno, pues puede ser un activador que favorezca la reacción. Esto, por ejemplo, pues en el intestino y en el páncreas sí que se da, porque por sí los enzimas suelen estar inactivados y se activan gracias a otros complementos, ¿no? Activadores. ¿Veis? Como cofactor. Entonces, los inhibidores, un segundín. Bien. Los inhibidores. Esto es muy importante también porque os lo pueden mandar dibujar. Bueno, no es todo pepsina y tripsina. Hay más. No me acuerdo ahora mismo y me he examinado hace poco, pero no me acuerdo ahora mismo. Yo creo que eran la pepsina y el tripsino. Podría ser tripsinógeno y pepsinógeno, ¿vale? Y que mediante la acción de estas otros enzimas pancreáticos puedan... Ay, es que os lo quiero decir porque era muy bonito, pero no me acuerdo. Bueno, el caso es que no se puede producir en el páncreas, os lo digo como curiosidad, no se puede producir en el páncreas la forma activa del enzima porque si no destruiría el páncreas, punto. Y por eso se genera en forma inactiva porque si no se degradaría completamente el páncreas. Y esto es así. Bien. Los inhibidores. Tenemos la inhibición irreversible y la reversible. Ya sabemos qué significa la irreversible, no vamos a entrar en ella. Por tanto, fármacos y tóxicos, simplemente, bueno, pues porque si no queremos que se produzca X reacción metabólica o X proceso neurológico o cualquier cosa, bueno, lo inhabilitamos así y entonces no se produce. En cuanto a la reversible, tenemos varios tipos. Para mí, bueno, más que irreversible una habría dos, pero bueno, luego hablamos de esto. La reversible competitiva y la no competitiva. Dentro de la competitiva sabemos que, bueno, es muy semejante al, al, al sustrato y por tanto compite. ¿Qué pasa? Que esto reduce la, la frecuencia con la que un sustrato puede unirse al enzima y por tanto pues que se produzca en menor cantidad la reacción y que disminuya la velocidad. ¿Por qué? Porque se produzcan menos choques, menos encuentros enzima-sustrato. Aquí tenemos un dibujo que se parece, pero no lo es. La no competitiva simplemente sería que se une en un lugar... Hello, Victor. How are you today? Un segundo, es que no he acabado la clase anterior y se me ha juntado con la tuya. ¿Me dejas 5 minutines? No, it's okay, perfect. And I really appreciate it. Gracias. Me viene muy bien, Víctor, así puedo ir al baño. Ah, no, vale, pues ve al baño. Vale, gracias. Gracias. Qué vergüenza, no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, era mi profesora de inglés del conservatorio, que como en canto hay que dar idiomas, pues bueno, pues la profesora me ha llamado, perdonadme, mil disculpas. Es que ella es profesora en la escuela de idiomas y ha tenido un examen de 3 horas antes con los chicos a distancia y pues quería ir al baño. Bien, y la inhibición reversible no competitiva se basa simplemente en que directamente le impide unirse, ¿no? O sea, bloquea, se pone encima y no le permite que se transforme. Entonces, bueno, y por último, una irreversible que me gustaría explicar, pero que no es irreversible y que la podéis mencionar como simplemente
extra sería el bloqueo complejo enzima-sustrato, que simplemente se fija e inhabilita el que se pueda formar después el producto. Bien, vamos a volver. Vale, vamos a ir quitando cosas hasta que llegamos a Michaelis-Menten. La clasificación de los enzimas. Sabéis cómo se nombra y no entra en selectividad esto. Pero bueno, en alguna comunidad puede ser. Yo, por lo que me he mirado, básicamente no. El efecto. Sí, ahora le vemos. No te preocupes. Las enzimas se clasifican en 6 clases. Por favor, esto es muy importante. Esto entra en el examen. Nos pueden decir nombre 3 tipos de enzimas distintas. Qué pedante, o sea, me he repetido, perdonad. Bueno, 3 tipos distintos. Entonces, bueno, aprender siempre las fáciles, la hidrolasa, la liasa, la isomerasa, la ligasa. Esto está explicado lo que sirve. Si no lo entendieseis, estoy metiendo el turbo, lo siento mucho. Es que no sé por qué, claro, no pensaba estar tanto, pero bueno. ¿Sabéis lo que significa ligasa? Una isomerasa, bueno, que simplemente se transforma de un isómero, de una forma a su isómero, o sea, a otra. Liasas rompe enlace, hidrolasas rompe donde se encuentre una molécula y que forme agua, o sea, rompe el agua para dar agua, vaya. Las transferasas, perdón, no del hierro, transfiere el grupo fosfato para formar ATP y las oxidorreductasas, como veis en las reacciones de oxidorreducción en química, ¿vale? Que pueden ser oxidasas, deshidrogenasas, sí. Y aquí podríamos meter el NADP y todas estas, ¿vale? En cuanto al efecto alostérico, pues simplemente mencionar que es el alosterismo, ¿vale? Que simplemente es que el enzima no solo tiene el centro activo para que se produzca la reacción catalítica, sino que tiene más lugares. Podemos tener 2 estados, el estado T inhibido o el estado R activo. ¿Qué pasa? Que todo esto es como pone ahí, transmisión, es decir, se produce de manera instantánea. Nosotros tenemos un centro activo, que es X, pero a la vez tenemos un centro regulador. Si se une un activador al centro regulador, este activador al centro regulador, es el centro activo, claro, acoge la proteína, el sustrato, y se produce de manera escalonada, pero instantánea, rodeando todo lo que es el complejo, el enzima alostérico, y se produce la reacción. Claro, esto podríais decirme, bueno, pues esto aumentará toda la velocidad, pues sí, claro. Pero bueno, también tendremos que saber, como curiosidad, que son muy bonitas en la retroinhibición o feedback. El feedback siempre es, nosotros vamos a informar, depende cómo se encuentre, por ejemplo, si queremos producir un producto, siempre podemos preguntarnos, ¿tenemos demasiado producto? Sí, paramos. ¿Tenemos poco? Oye, E avisa a A y entonces A vuelve a empezar otra vez y vuelve a producir E. Esto lo habréis dado en las hormonas del. Bueno, yo creo que esto es así, si no que alguien me corrija, pero lo habéis dado en las hormonas del eje hipotálamo hipofisiario en primer bachillerato y lo veréis en fisiología, los que estudiéis ciencias de la salud. En bioquímica creo que no. Bien, y entonces iríamos a la constante de Michaelis-Menten, ¿vale? Empezamos por la definición. Es la concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y claro, mide la afinidad del enzima por el sustrato. Vamos a ver. La fórmula os la tenéis que saber, la definición también, porque es una pregunta, de hecho, en el examen que me presenté yo el primero, entró. Y este año es una lotería que entre. O sea, yo, por ejemplo, en el examen este que os vamos a hacer, sería una cosa que os pondría, porque me gusta mucho. Cuando nosotros aumentamos la concentración, os lo voy a leer, pero luego lo entendemos. Cuando aumentamos la concentración del sustrato, evidentemente aumenta la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque sabemos que se produce un aumento de estos choques que habíamos previsto antes, ¿no? En este estado de estado activado, complejo activado de la reacción enzimática. Entonces, hay un momento en el que ya no se pueden formar más complejos y hemos llegado a ese tope, en el cual en ese tope la velocidad se mantiene constante y ya no aumenta, porque ya no hay más enzimas que catalicen, disminuyan ese complejo activado, esa energía de activación y por tanto ya esa velocidad dicen, oye, mira, si tenemos 10 enzimas, 10 sustratos, ya no podemos hacer nada. Si tuviésemos 2 sustratos y 10 enzimas, claro, continuamente y venga a aumentar y venga a aumentar. Pero al tener ya 10 y 10 es un ejemplo, ¿no? Esto se para. Y entonces la constante de Michaelis-Menten relaciona la cantidad de sustrato a la cual la velocidad máxima es la mitad. Entonces, con ver este gráfico es muy intuitivo.
Si nosotros viésemos, y esto os lo pongo porque es otra pregunta, esto me podríais decir, ¿cuál tiene mayor, o sea, cuál se produce más rápido? Contestadme por el chat, porfa. Bien. No. Bien. Rojo. Chachi, me encantas. Eh, rojo, bien. Sí, tiene mayor afinidad. Y te voy a decir por qué, Kelly. Ah, no, si no ha sido Kelly, Leire. Bien, os voy a decir por qué. Bueno, simplemente porque, claro, nosotros daros cuenta que le ha costado menos, os lo voy a hablar en forma coloquial, tiene más afinidad porque le ha costado menos llegar a esa constante. Es decir, la velocidad, pues es que esto me ha quedado un churro. No lo puedo borrar. Le ha costado menos llegar a su velocidad máxima. Por tanto, la afinidad ha sido anteriormente más rápida, o sea, más... ha encontrado la afinidad antes y por tanto la velocidad no dice que la velocidad sea mayor, porque claro, evidentemente si en el eje este la velocidad, si aquí os decimos 10, yo qué sé, 10 x por segundo y aquí lo mismo es 5, pues no quiere decir que sea, o sea, el que tenga más afinidad no quiere decir que sea más rápido, quiere decir que se ha encontrado antes con el sustrato y por tanto, o sea, que se ha llegado a agotar ya todos los sustratos con sus enzimas y por tanto, claro, la mitad de la velocidad máxima se consigue antes y por tanto tiene mayor afinidad. A menor constante, más afinidad. A ver, es la velocidad máxima. Entonces, como es la velocidad máxima, a menor constante. Natalia, por favor, aquí te pido ayuda porque lo tengo que pensar un poquillo. Bueno, no sé, ya me dirás ahora por el privado o hablas o lo que sea. Yo creo que es así, porque cuanto menor sea la constante de Michaelis-Menten, a ver un segundo, esto es la Km y el S, y por la velocidad máxima. Pero es que esto yo creo que es por la velocidad. A menor constante se alcanza, me lo está diciendo ella, ¿vale? O sea, porque yo la verdad es que no. A menor constante se alcanza antes la velocidad media. Bueno, claro, es que es verdad, claro, claro. Porque a ver, ¿dónde está el dibujo este? Bueno, Natalia, que sepas que ya estoy aprendiendo a usar como tú lo de pintorrejear esto ahora. Porque bueno, si ves ayer y antes de ayer, bueno, yo creo que se estaban riendo de mí todo por aquí, en su casa. Bien, bueno, pues lo que os decía, que a menor constante de Michaelis-Menten, mayor, o sea, se alcanza antes esta velocidad media. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros tenemos una km menor, estamos diciendo que la velocidad, o sea, esta velocidad media, la mitad, se encuentra aquí y no aquí. Por lo tanto, bueno, pues es menor. Realmente os suelen preguntar definición, fórmula, y esto sí que es de poner dibujo. Esta es una pregunta de dibujo, chicos. Vale, vale, me está diciendo que claro, que como se alcanza antes la velocidad media, antes se llega a la velocidad máxima, claro. Y tiene más afinidad. Si nosotros volvemos a hacer mira, chachi, te lo cambio y te lo pongo en amarillo, a ver qué te parece. Si nosotros decimos que disminuye la constante de Michaelis-Menten, claro, ahora este punto es menor. Claro, hemos dicho que la velocidad media ahora es menor, se alcanza antes, pero claro, también se alcanza antes la velocidad máxima. ¿Vale? Entonces, como se alcanza antes, tiene más afinidad. Y es lo que os decía. Se han encontrado antes todas las moléculas encima del sustrato. Y ya estaría. Bien, yo por mi parte he acabado la lección de enzimas. Eso es Km mayor. Ay, perdonad. ¿Dónde está el boli? Espera que te lo borro.
Vale. 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 Cuando tenemos menor km, vale, alcanzamos antes la velocidad media. Pero claro, alcanzamos antes la velocidad media, pero también antes la velocidad la mitad de la velocidad máxima, ¿vale? Y pasa al revés con la constante que hemos dibujado en rojo, ¿vale? Cuando tenemos una mayor constante de Michaelis-Menten, alcanzamos más tarde esta velocidad máxima, pero claro, si alcanzamos más tarde la velocidad media, también la máxima, ¿vale? Y como veis, antes se produce aquí el pico, la curva que llega al máximo y aquí tarda más. Entonces, eso, lo que decimos. Ahora sí que necesito que abras el micro porque no sé qué es esto. Estaba poniendo un ejemplo de los tamaños, ¿vale? Si la KM la tenéis pequeña, por ejemplo, un 0,5, imaginaros, es lo que están diciendo Víctor, ¿vale? Alcanzas rápido la velocidad media. Imaginaos que la negra es una KM media de lo que sería la velocidad de la reacción, ¿vale? Y esto sería la velocidad máxima a la que se puede llegar con cualquier enzima, ¿vale? Estamos hablando de manera genérica. Entonces, como veis, la verde tendría una KM baja, una constante de Michaelis-Menten baja. Entonces, eso quiere decir que la reacción llega muy rápido a su velocidad media, es decir, el sustrato se une muy rápido a lo que es el enzima y entonces alcanza rápido la velocidad máxima que pueda tener ese enzima, que puede ser aquí, puede ser más abajo, dependerá del enzima, ¿vale? Cada enzima tendrá su gráfico, pero irá rápido, como veis, la línea va por encima de lo que es la media. Sin embargo, si la constante de Michaelis-Menten es mayor, pues por ejemplo 0,7 era por poneros unas cifras, ¿vale? No quiere decir que tenga que ser 0,7, simplemente un ejemplo. Entonces, tardará mucho más en pasar en llegar a esa velocidad media y por tanto tardará mucho más en alcanzar la velocidad máxima. Si os dais cuenta, realmente la constante de Michaelis-Menten para llegar a la velocidad media estaría aquí, mientras que la de el verde sería aquí. Es mucho más pequeñita la KM del verde, la constante de Michaelis-Menten. ¿Entendéis esta parte? Es bastante importante que lo entendáis para luego, si os hacen preguntas, que lo podáis razonar. Aquí en biología creo que no necesitáis calcular la constante, pero sí entenderlo. En química sí que me parece que había que calcularla, si no me equivoco. Ya me pilla un poco lejos todo esto, pero sí. Bien, entendido, muy bien. Pues ahora viene Víctor, que se acaba de levantar por una cosa, ¿vale? Y continuamos. ¿Tenéis alguna otra cosa que queréis ver? Ah, vale. Pero sí. Si es mayor o menor la V, ¿qué V? La velocidad. No. La velocidad, ¿qué decir? Ley. Vale. Mira, tú tienes que tener en cuenta que el 0 está aquí y el 1 aquí, ¿vale? De la KM. Entonces, cuanto más cerquita esté aquí la KM, más pequeña es, ¿vale? Voy a borrártelo y te lo enseño de nuevo. Mira, como te digo, la gráfica empezaría aquí. Este es el 0 y este es el 1. Una KM que empiece aquí, pues imagínate que es una KM de lo que sea, ¿vale? O el 1 o el 100, me refiero, o sea, el máximo, en este caso. ¿Vale? Entonces imagínate que aquí tenemos una KM de 5, de 10, de lo que sea, ¿vale? Un 5 y sería la media, el tamaño medio. Esta es la velocidad máxima que puede alcanzar esa reacción, lo rápido que puede el enzima unirse a su sustrato para catalizarlo. Entonces, lo que ocurre es simplemente que el enzima se va uniendo y pues con esta KM se une a una velocidad, imagínate, pues a una velocidad de 100 moléculas de sustrato, ¿vale? Por segundo, ¿no? Entonces, si la KM está aquí, hemos dicho en 2, se une a 100 moléculas por segundo y tarda pues X segundos, ¿vale? Unos X segundos, este tiempo que tendremos aquí. Si la KM la hacemos más pequeña, el verde, ¿vale? Vamos a hacer la KM de 1, perdón, ahora, estará aquí. Entonces, el tiempo que va a tardar va a ser
esto. Va a hacer algo así. Tarda menos tiempo, si te das cuenta, en alcanzar esos 100 moléculas de sustrato por segundo. Tarda muchísimo menos porque va más directo. Al ser una KM menor, va mucho más directo. No es la misma velocidad, o sea, claro, es la misma velocidad máxima, porque esa depende de la enzima, no de la KM. La KM es dependiente de la interacción enzima con el sustrato. Entonces, la velocidad máxima la va a poner el sustrato, es la cantidad de sustrato el enzima, perdón, es la cantidad de sustrato que puede llegar a unir por segundo el enzima. Pero no, o sea, no me lo entendéis que no sería así, ¿eh? Simplemente es para que lo entendáis, lo de la cantidad, las moléculas de sustrato por segundo. Pero sí, la velocidad máxima es la misma, simplemente una KM va a ser una aceleración mayor. Y si la KM es mayor, pues va a ser mucho más lento el proceso, porque tiene que pasar, pues imagínate, una KM de 4. Tiene que pasar por este punto para alcanzar la velocidad media. La velocidad media sería esto. La velocidad media va a ser la misma en cualquiera de los casos porque es la mitad del total. Si el total era aquí, la media tiene que ser aquí. Entonces, para poder pasar por este 4, el tiempo que tarda es mucho más lento. La curva es más planita. Mientras que para alcanzar este 1 aquí que veíamos, esto lo hace muchísimo más rápido. Me acabo de dar cuenta que lo saqué de aquí en vez de aquí, pero bueno, quería sacarla de aquí, ¿vale? Esta verde. Sería así, prácticamente, ¡pum!, directa. Hace, ¡pum!, rápido, o sea, rápidamente, y luego ya puede llegar directamente a la velocidad máxima. Es decir, ¿veis la velocidad máxima? Con la KM, tal. Un placer. Ya te dejo seguir, Víctor. Toda tuya. Bueno, después de esta clase magistral en la cual yo ya creo que en selectividad no fallar esta pregunta porque la he entendido mejor que nunca, más que en la carrera, ¿veis que... Claro. Gracias a Natalia. Bueno, como veis siempre, a ver, era fácil, pero fácil, fijaros qué fácil, que al final me he liado hasta yo y bueno. Es que es muy fácil liar. O sea, yo, de verdad, el consejo que os acaba de dar Víctor, para mí va a misa, dibujad. Dibujadlo para vosotros. Que os liáis, dibujadlo. No lo aprendáis nunca de memoria. No es broma, yo lo hago, lo acabo de dibujar para recordarlo y yo misma, mientras os lo iba dibujando, iba sabiéndolo. Si sabéis dibujarlo, lo sabéis explicar. No. Cuanto menor sea la KM, mayor es la afinidad. Haceros una captura del dibujo. Si la KM es de 4, la afinidad es menor y por eso tarda más en llegar a esa velocidad media. Digamos que es como si el enzima, como no es tan afín, tarda más en encontrarlo, en encontrar el sustrato. Como no es tan afín al sustrato, pues no se pegan tan rápido. Entonces, pues eso. Vale. Ahora os pregunto si tenéis alguna duda de esto de enzimas o de ácidos nucleicos. Y que esta la de inglés dice, pero bueno, estará en el baño también. De todas maneras, si tenéis dudas, ya sabéis que en el Classroom, igual que hemos hecho esta mañana, podéis preguntarme, oye, sigo sin entender esto, o Natalia, si quiere, o yo, nos conectamos otra vez y lo hacemos esto aunque tengáis mañana ya inmuno, que sabéis que tenemos mañana inmuno, ¿vale? Os colgó Natalia el calendario. Inmuno tenéis todo el calendario, tanto en el Excel como en la hojita esa, como os lo puso aquí nuestro señor por Edmond. Échales la bronca por... No sé, Natalia, échales la bronca para que suban el justificante, pero bien, ¿no? Porque lo suben mal. Sí, a ver, muchos nos estáis haciendo una cosa, nos estáis subiendo el justificante, pero no nos estáis subiendo el DNI. Entonces, claro, tenéis que entender que necesitamos el DNI de vuestros padres o el vuestro para comprobar que realmente vuestros padres son los que han firmado y son adultos. Entonces, bueno, pues eso, que... O sea, sabemos que sois gente razonable, pero entended que nos tenemos que curar en salud todos. Entonces, por eso necesitamos el DNI. No podemos pasar a nadie que no tenga ese DNI de una persona mayor de edad. Vale. Y lo de no lo sé. Yo creo que los de Inmuno lo suelen hacer por Skype, ¿no? Otras veces. Ni idea. Me parece. Por Skype. Alguna vez lo hicieron por Skype. O por Skype lo hacía Pablo.
Pues no sé, Puede chicos. ser que Pablo. Bueno, mañana os lo Sí, dirán. puede que es por Zoom. Pues nada, Pues por Zoom será entonces. cualquier cosa ya sabéis que por privado y si no en el tablón Sí, del modo, como esta mañana habéis hecho. Ah, por Skype, Pablo. Pues a Pablo lo tendréis al final porque él está, o sea, lo suyo era que hubieses tenido metabolismo ahora después de bioquímica, pero nuestro Pablo está de exámenes, sus propios exámenes, entonces, bueno, no pudo ser. Así que metimos antes inmuno y donde hubiera sido inmuno va a ser metabolismo, como podéis ver, ¿vale? Y luego la semana que viene os cojo yo por- para daros otra paliza de las mías. Bueno, pues eso, chicos, que gracias y que gracias a Natalia y que nos vemos, ¿vale? A mí me vemos Chao. a final de mes. Chao.